Continuamos en este recetario. Hoy es miércoles 11 de noviembre del 11-11. Hoy es 11-11. Y el año se nos va yendo. Se nos llevó el año el COVID, Amaury. Y lo lamentable de todo es que este año mucha gente dice, mira, este es un año perdido. El año 2020, un año perdido. Mira, yo no pienso que ha sido perdido porque hemos recuperado muchas cosas. ¿Cómo que? Te voy a decir. Sí. La unión familiar, la gente ha compartido más con la familia. Y también la disolución familiar. También disolución familiar. Bueno. Déjame darte un dato. Tú te has dado cuenta que tú consumes muchas cosas que no es necesario. Tú sabes que hay matrimonios que están disueltos aunque no hayan ido donde el juez a ponerse. Sí, porque también el encierro, la convivencia 24 horas todo el tiempo juntos también influye. Así Pero fíjate cómo la gente se ha dado cuenta que mucha gente que compraba ropa. Yo, por ejemplo, me mantengo en pijama de cirugía. No, pero para usted es tacaño. Tú no te quitas eso. No, es verdad. Es más cómodo. Es verdad. La gasolina se está gastando menos gasolina. El gobierno dijo hoy que el 50% se economizó el 50% del consumo de gasolina porque la gente no está saliendo. O sea, se economizó de la compra de la factura. De la compra de la gasolina un 50%. Eso es mucho. Eso es mucho. Entonces, por ejemplo, los gastos que tiene la mal llamada clase media. Porque aquí todo el que tiene un trabajito, un empleo, que cree que es clase media. 25,000 pesos, cree que es clase media. Con 25,000 pesos no se puede ser clase media. Eso es lo que gasta cualquier médico que se mueve mucho en combustible. Exactamente. ¿Entiendes? Sí, pero bueno, mira, el COVID realmente ha transformado la dinámica de la vida en el mundo entero. Y eso, mira, hoy yo decía que veía un trabajo ahí en el periódico en el New York Times, que es tan esclarecedor de la situación que vive el pueblo norteamericano, porque nosotros tenemos muchos termómetros y definitivamente que en América, en el mundo entero, pero en América lo que ocurre en Estados Unidos pues impacta mucho en el resto del mundo y más de nuestra América. La cantidad de dominicanos que tenemos. Nosotros, por ejemplo, solamente en Nueva York, en la primera ola, dominicanos sobre los 6,000 muertos. 6,000 muertos. Sobre 6,000 Yo tengo un muertos. primo que vivía en Nueva York y murió por COVID. ¿Entiendes? Entonces, primo hermano. O sea, por eso que la mortalidad ha sido bajita últimamente, pero al principio la mortalidad fue muy alta. Lo que pasa es que, mira, y esa información hay que tomarla, hay que hacerle caso. Lo que está ocurriendo ahora, 135,000 personas en el día de ayer dieron positivo. 62,000, o sea, 61,900. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo que quiten el toque de queda en diciembre? De ninguna manera. De ninguna manera. Mira, porque ¿qué va a suceder si quitan el toque de queda en diciembre? Que tú no vas a tener un muro de contención. Es como el tema de la mascarilla. Señores, esto no es para nada agradable. Estar con este bozal el día entero mientras usted está entre personas, pero óyeme, es un muro de contención. Entonces, demostrado científicamente. Así es. Mira, Sidney Espinosa, gastroenterólogo, hepatólogo. Hoy hablamos de el efecto que hace el alcohol en el hígado y tú hablabas de que 6 tragos diarios durante 4 a 5 años es un boleto seguro a tener una cirrosis hepática. ¿Y cirrosis hepática qué implica? Mira, para que la gente entienda, el hígado produce una sustancia de reparación, que es el colágeno. El colágeno es como el ferré del hígado. Cada vez que el hígado tiene una bolladura, produce colágeno. Pero cuando esa bolladura es constante, el hígado está produciendo colágeno produce constantemente colágeno. ¿Y eso lo lleva? Eso lleva a una fibrosis. Ok, entonces una fibrosis. Porque el exceso de colágeno es lo que lleva a la fibrosis. Porque el hígado es un órgano que es blando. Es un órgano blando. Es blando. Yo recuerdo en cirugía general, cuando llegábamos precisamente, mira uno de los efectos, Sidney Espinosa, de los efectos del alcohol, socialmente hablando, el trauma. Cuando claro. se producían esos traumas cerrados de abdomen, que ese hígado, un estallido, el hígado es blando. Entonces la fibrosis, el exceso
te va llevando a la fibrosis, que puede ser una fibrosis leve, moderada o severa. Ya cuando es severa es una cirrosis. Entonces te pone el hígado duro. El hígado se pone duro como una piedra y entonces deja de funcionar. Deja de funcionar y produce unos nódulos de regeneración. Los nódulos de regeneración son como una bolita que cubren el hígado. Sí, ¿qué es lo que caracteriza desde el punto de vista de imagen? Que uno ve la imagen de los nódulos. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo hago tanto hincapié en el hígado, la función del hígado. El hígado tiene una función a nivel de las mitocondrias que fagocita los virus y las bacterias. Fagocita que se lo come. Sí, que las mitocondrias son las plantas energéticas de la célula. Exactamente. Entonces, si el hígado deja de capturar y de filtrar esos virus y esas bacterias, ¿qué pasa? Aumenta las infecciones. La urea y la creatinina, que se filtran a nivel hepático, va a pasar... A nivel del hígado, ¿verdad? A nivel hepático, a nivel del hígado, va a pasar hacia la parte renal y puede entrar en una insuficiencia hepatorrenal. O sea, ese riñón puede dañar al riñón. O sea, ya el hígado, que está tan comprometido, que está tan enfermo, entonces va a llevar a otro órgano. Porque debió haber filtrado esa creatinina y esa urea a nivel hepático, pasa al torrente, no tiene capacidad, no funciona, pasa al torrente sanguíneo y ese aporte, para que la gente entienda, de urea y creatinina, el riñón no tiene capacidad de filtrarlo y lo daña. Eso es lo que llama un síndrome hepatorrenal. Entonces, que es a consecuencia, evidentemente, primariamente de ese hígado enfermo. Que otra sustancia que filtra el hígado es el amonio. El amonio se produce tanto a nivel del intestino, o sea, entonces vienen por la proteína. Por la proteína, como a nivel también en los músculos. Entonces, cuando el hígado no puede filtrar ese amonio, ¿qué pasa ese amonio? Pasa a la barrera hematoencefálica, pasa al cerebro y produce lo que estábamos diciendo, una encefalopatía. Exacto. En la encefalopatía ya el paciente pierde el conocimiento y entra en nivel de estupor y coma. Y hay una fase importante que tú menciones esto, de la intoxicación alcohólica, donde el paciente puede perder la vida. O sea, el nivel de inhibición de un sistema de vigilia y de sueño, que es el sistema reticular activador ascendente, que se encuentra en el tallo encefálico, donde están los centros vitales, donde está el centro de la respiración, el centro que tiene que ver con el automatismo cardíaco. O sea, los centros vitales a nivel cerebral están en el bulbo y en el tallo, vamos a llamarle así. Y en el bulbo raquídeo, ¿no? Exacto. Y en esa zona está el sistema de actividad, el centro donde nosotros podemos estar en vigilia, aún estando dormido. Ese sistema permite estar vigil, el famoso SARA, sistema reticular activador. O sea, despierto. Y en el caso del paciente con intoxicación tan severa, ese sistema se deprime tanto que el paciente cae en coma. Pero hay otra cosa, Mauri. Ese alcohol también inhibe, lesiona el bulbo raquídeo y produce parálisis respiratoria, como tú bien dijiste. A nivel del bulbo raquídeo, maneja la respiración y los pacientes mueren por parálisis respiratoria. Precisamente, ese es el asunto, es que el nivel de alcohol aumenta tanto que daña los centros respiratorios. Y esos centros respiratorios entonces van a estar en esa zona, en la zona del tallo cerebral. Eso pasa cuando hay ingesta masiva de alcohol en poco tiempo. Así es. Otro efecto, por ejemplo, Signy, que nosotros vamos a tener es las consecuencias desde el punto de vista sociales que tenemos de el consumo masivo, indiscriminado de alcohol. Es el tema, la gran herencia que nosotros tenemos de los choques de tránsito. Los choques de tránsito. Claro, ahí ustedes tienen que trabajar mucho. La mayoría de las muertes que se dan, la primera causa de muerte en gente por debajo de 40 años de edad es el trauma. El trauma. O sea, gente joven muere por trauma. ¿Traumas en qué situaciones? Principalmente por los choques de tránsito. Tenemos también accidentes de tránsito que son diferentes. Yo siempre hago la aclaración porque si tú dices que tú vas en una motocicleta
borracho y considera que eso es un accidente, estamos hablando de cosas diferentes. No estamos hablando de lo mismo. No fue un accidente. No fue un accidente, eso fue una imprudencia. Y está incluso penalizado el que usted vaya manejando, conduciendo un vehículo de motor del que sea, bajo los efectos del alcohol. Entonces, el trauma, por ejemplo, cuando una persona cae de una motocicleta, choca en un vehículo de 4 ruedas, un patanero va borracho, imagínense qué tipo de arma lleva en el volante, y entonces produce una catástrofe como hemos tenido tantos en la República Dominicana. Aquí hemos tenido años donde han fallecido 5,000 personas. Por accidentes de tránsito. Por los mal llamados accidentes de tránsito. O sea que hay más muertes por accidentes de tránsito que por problemas cardiovasculares. Así, nosotros podríamos decir que las enfermedades cardiovasculares son número uno, en todas las edades. Pero si aquí hay una causa de muerte prevenible, evitable, es precisamente la que ocurren en las vías públicas. Porque la principal causa de los accidentes de tránsito, de los mal llamados, es la intoxicación alcohólica. La intoxicación alcohólica. Por encima de la intoxicación. Porque es bueno que la gente sepa que es que el efecto del alcohol también hace que tú pierdas los reflejos. Totalmente, o sea... Tú tienes menos reflejos, tienes menos movilidad. La vigilia, como tú dijiste, el paciente tiende a dormirse. Entonces es muy fácil que tú tengas un accidente de tránsito, porque es que no es solamente a nivel sanguíneo, sino a nivel cerebral. Y está entonces el hecho de que el individuo que está bajo los efectos del alcohol pierde la capacidad crítica. Mira, hay una anécdota de una persona ciego que van a una fiesta y él andaba con un grupo de amigos, y cuando están todos borrachos y solamente había una persona que... Esa persona era un músico, ¿hola? Que era no sé. Me dijeron que era un músico. Y de repente el tipo dice, denme la llave que mi vehículo es mío y yo voy a manejar. Entonces, hasta ahí llega el hecho de que el ser humano pierde la capacidad de ser crítico y de definir, de ver el peligro. Entonces, ¿qué pasa con el sujeto que está totalmente bajo? No, dice, no, es que yo cuando estoy prendido, es que yo manejo mejor cuando estoy prendido. Entonces, todo eso, pues evidentemente que produce los efectos ya de manera colateral. Pero bueno, tú hablabas, Signy Espinosa, como gastroenterólogo, que esa cantidad de alcohol diario a lo largo de 5 años nos lleva a una cirrosis hepática. Antes de llegar a esa cirrosis hepática, ¿cómo se manifiesta ese daño que se está dando en el organismo? ¿Cómo el pueblo común puede darse cuenta que usted va por mal camino? Porque él lo sabe que se está haciendo daño, pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Mira, la cirrosis hepática se divide en compensada y descompensada. Pero antes de llegar a la cirrosis hepática, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que nuestro hígado está sufriendo antes de llegar a la cirrosis? Porque ya es una etapa... Claro, por eso te iba a decir que mientras el paciente tiene una cirrosis hepática compensada, no se va a dar cuenta nunca porque no tiene síntomas. Cuando la cirrosis se descompensa, es que ya es muy tarde y entonces aparecen la barriga grande, los edemas de miembros inferiores, las varices esofágicas, los sangrados. Ya es una cirrosis descompensada. ¿Cómo? Yo entiendo lo que tú dices. ¿Cómo el paciente se va a dar cuenta que va a evolucionar hacia una cirrosis hepática? Número 1, la cantidad de alcohol que toma diario, ¿durante cuánto tiempo? O sea, la persona que está tomando más de 100 gramos de alcohol, 6 tragos por día durante más de 5 años. Y hay un factor hereditario importante, porque hay gente que se pasa 20 años tomando alcohol y no hace cirrosis hepática. Eso será probablemente un grupo que te va a decir, pero óyeme, yo tengo 30 años bebiendo. Exactamente. Y estoy hay un factor genético que se ha estudiado, que hay pacientes que tienen más tendencia a tener daños hepáticos. Lo único que tú puedes hacer es... Tú no sabes si tú estás entre ese grupo, Entre ese grupo no. Lo único que se puede hacer es un chequeo, lo que se llama un perfil hepático. ¿En qué consiste el perfil hepático? El perfil hepático es tú sacarte sangre y hacerte las transaminasas, la pirúvica y la oxalacética. Ese es el bombillito que prende, que cuando hay alguna patología hepática de cualquier tipo se aumentan las transaminasas, quiere decir
que está habiendo un daño hepático, puede ser agudo o crónico. Cuando me explico. sube la bilirrubina, como dice el merengue, ¿qué pasa? Cuando sube la bilirrubina quiere decir que... Perdón, ¿qué es la bilirrubina? La bilirrubina, para que la gente entienda, la bilirrubina es una sustancia que se produce a nivel sanguíneo y pasa por el hígado. La bilirrubina puede ser directa o indirecta. La directa es la que se filtra por los riñones y la indirecta es la que aumenta a nivel sanguíneo. Entonces, cuando hay una patología hepática, normalmente el aumento de la bilirrubina es a expensas de la directa. Porque cuando hay una patología hematológica, es a expensas de la indirecta. La bilirrubina forma parte de la sustancia que produce el hígado para metabolizar diferentes sustancias, sobre todo la grasa. Entonces, la grasa. Si hay, por ejemplo, tú tienes un aumento de la bilirrubina en la hepatitis, por ejemplo, la hepatitis se aumenta la bilirrubina porque hay una colestasis intrahepática. Se obstruyen porque la bilirrubina, para que la gente entienda, camina por unos conductos dentro del hígado, como si fueran una tubería. Por ahí camina la bilirrubina. Si la causa es intrahepática, se obstruyó los conductos intrahepáticos que están dentro del hígado. Ahora, si hay un cálculo o una tumoración a nivel extrahepático, te obstruye la bilirrubina a nivel extrahepático. El paciente se pone amarillo. Entonces, por eso es que cuando hicieron la famosa canción, no era la bilirrubina que subía, sino en realidad la adrenalina. Y entonces Juan Luis dijo, no, él le dio una hepatitis y dijo, yo voy a dejar el tema de la bilirrubina porque a través de la bilirrubina es que se sigue si está mejorando la hepatitis o no, sea tipo A, tipo B, me imagino que fue una tipo A que se cura sola. Entonces la bilirrubina va subiendo y después hace un descenso en todas las enfermedades hepáticas. Pero antes de subir la bilirrubina, siempre las transaminasas es lo primero que sube y después se afecta la bilirrubina. Igual que la gamma GT y la fosfatasa alcalina. ¿Qué nosotros vemos siempre? Si el paciente toma mucho alcohol, la gamma glutamil transpeptidasa aumenta y las transaminasas aumentan. Solamente a través de un examen de sangre tú puedes saber si está habiendo un daño hepático. Lo que te iba a decir es que si es agudo, aumentan las transaminasas pirúvicas y si es crónico, aumentan las oxalacéticas. Y a través de un estudio que no es invasivo, que se llama FibroScan, nosotros podemos estudiar el grado de fibrosis y decirle al paciente si no tiene fibrosis, si es una fibrosis leve, moderada o severa. Mira, yo te voy a decir algo, Mauri. Yo creo que tenemos... Antes de tú decirme lo que me vas a decir, mira, yo creo que tenemos muchas llamadas, mucha gente que está ya interesado en preguntar. Buenos días. Te iba a decir algo, Mauri. Mira, a través del estudio del FibroScan, nosotros hemos podido determinar cuándo un paciente va a hacer una cirrosis o no. Porque ese paciente tiene las transaminasas altas y el FibroScan me dice que tiene una fibrosis de leve a moderada. Yo ese paciente, ya yo lo asusto. Le digo, mira, no puede tomar alcohol. Y hemos evitado mucha cirrosis hepática. Lo que pasa es que antes... Del FibroScan. Lo que pasa es que antes nosotros no podíamos hacerlo. No teníamos esa facilidad. Porque había que hacer una biopsia hepática. Entonces, que es un tema invasivo. Es un tema invasivo, pero sí. Es muy